Cada vez que paso por acá me golpeo con este mueble, pero claro, es el mueble que necesito para poner el televisor. ¿Cómo no va a haber otra solución? Ponerla en el muro. Y si es de yeso cartón, da lo mismo porque tengo un método muy seguro para instalar la TV. Este es el soporte que vamos a ocupar. Sirve para pantallas desde 32 hasta 75 pulgadas y soporta hasta 35 kilos. Para fijarlo al muro de yeso cartón, simplemente tenemos que ubicar los pies derechos porque es ahí donde tenemos que atornillar. Los pies derechos se fijan a 40 o 60 centímetros de separación. Por eso es fácil encontrarlos golpeando el muro y midiendo la distancia. Para que la televisión se pueda ver bien desde la cama, la fijaremos a 140 centímetros desde el piso y tratando que nos quede lo más centrada en el espacio, pero siempre privilegiando la fijación de los pies derechos. Los soportes traen las fijaciones para muros de concreto, pero en nuestro caso, como tenemos yeso cartón, tenemos que ocupar los tornillos adecuados, según si la estructura interior es de madera o de acero galvanizado. En nuestro caso, la estructura es de acero galvanizado y usaremos tornillos punta broca de 2 pulgadas. En madera solo basta punta fina. Primero perforamos en las marcas con una broca muy delgada de 3 milímetros, solo para hacer una guía. Y después ponemos el soporte, pasando la colilla por cada tornillo para que quede más firme en la perforación. ¿Ya conoces la app de Soymac? Con ella puedes ver precios, stock de materiales, mapas de las tiendas, incluso puedes escanear y pagar desde tu celular. Nuestra pantalla tiene 42 pulgadas y para poder colgarla sin problema tenemos que poner estas barras por detrás en los agujeros que trae el televisor. Viene con 4 tipos de pernos distintos según el tamaño del agujero en el televisor, pero siempre hay que poner primero la golilla. Apretamos con un desatornillador, controlando no ejercer mucha presión. Después colgamos las barras al soporte que está en el muro y podemos moverlo hacia la izquierda o derecha para que desde la cama se tenga mejor visión. Finalmente las fijamos con los tornillos más largos que vienen ya puestos en las barras. El espacio se siente mucho más amplio y el televisor quedó colgado y firme en el muro. ¿Solucionamos? ¡Solucionamos! Suscríbete al canal de Soymac en YouTube, activa la campanita y coméntanos los proyectos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.